Recuerdo aquellas noches en el cuartel como si el tiempo se hubiera detenido en una espesa bruma de terror. Eras tú, un soldado comprometido en la 9ª zona en Sinaloa, y cada jornada parecía ser la antesala de algo inexplicable. La rutina se mezclaba con el temor de lo que acechaba en la penumbra de los dormitorios, donde las leyendas y murmullos se convertían en presagios de pesadilla. La atmósfera en el cuartel siempre era densa, cargada de una tensión que no lograbas disipar ni con el mayor de los descansos. Durante el día, las órdenes y el ruido de las botas marcaban el paso, pero al caer la noche, el silencio se transformaba en un escenario propicio para que lo desconocido tomara forma. Esa sensación se intensificaba al recordar que no eras el único que había presenciado fenómenos extraños. Las voces de tus compañeros se unían en relatos que parecían desafiar la lógica. Una noche, mientras cumplías tu turno de guardia, el cansancio y la rutina se vieron interrumpidos por una presencia que jamás hubieras imaginado. Caminabas por el pasillo, en completa soledad, con la mente absorta en pensamientos sobre el deber cumplido y la fatiga acumulada. De repente, una sensación helada recorrió tu espalda, como si alguien o algo te observase desde la penumbra. No fue el eco habitual de las máquinas o el crujido de la estructura envejecida, sino algo distinto, algo que helaba la sangre. En uno de los dormitorios, la penumbra se volvía casi palpable. Te adentraste con cautela, consciente de cada paso, mientras la luz de la linterna apenas lograba perforar la oscuridad. Fue entonces que la viste. Sentada, casi imperceptible sobre la litera de un compañero, estaba ella, una niña con el rostro inexpresivo, cuyos ojos eran negros como el carbón. La imagen se grabó en tu mente con una precisión abrumadora. No había alegría en su semblante, solo una quietud inquietante que contrastaba con la desbordante risa que habías escuchado en otras ocasiones. Por un instante, te detuviste, paralizado. La niña parecía desafiar la lógica, como si existiera en el límite entre la realidad y el delirio. Parpadeaste con la esperanza de que se tratara de una ilusión causada por el cansancio, pero al abrir de nuevo los ojos, ella ya no estaba. La ausencia repentina dejó un vacío que se extendió por cada rincón del cuarto, y el eco de su risa, una carcajada sutil, casi imperceptible, se fundió con el susurro del viento que se colaba por las rendijas. Desde esa noche, el cuartel se transformó en un escenario de fenómenos inexplicables. Las luces titilaban sin motivo, y las puertas se cerraban de golpe, como si una fuerza invisible quisiera marcar su presencia. No tardaste en escuchar a otros compañeros relatar encuentros similares. Algunos decían haber sentido una mirada fría que los seguía, mientras que otros aseguraban haber visto fugazmente una figura infantil moviéndose entre las sombras. La leyenda de la niña se extendía entre murmullos y susurros en la madrugada, generando un ambiente de paranoia que te mantenía despierto y alerta, con el corazón latiendo desbocado. Con el paso de los días, la tensión se fue transformando en una obsesión perturbadora. Empezaste a cuestionar la línea que separaba la realidad de la locura. Cada noche, al retirarte a tu litera, el recuerdo de esos ojos negros y esa risa en la oscuridad te perseguía. Era como si la niña hubiera decidido instalarse en tu mente, reproduciendo su presencia en cada sombra, en cada crujido de la estructura del cuartel. No era raro encontrar señales de su presencia en los rincones más insospechados. Una puerta que se cerraba de golpe sin razón, un fusil que parecía desplazarse sutilmente en la sala de armas, o un eco distante de risas infantiles que se mezclaba con el sonido del viento en la madrugada. Incluso aquellos que no habían tenido el infortunio de verla juraban haber sentido su presencia, una sensación de ser observado por una mirada penetrante que surgía de la oscuridad. Con el tiempo, la carga psicológica se volvió insoportable. Las noches se transformaron en un calvario interminable. Los momentos de vigilia se llenaban de pensamientos oscuros, donde te preguntabas si la aparición de la niña era un castigo, un presagio o simplemente la manifestación de una mente desgastada por el horror. Cada nuevo incidente reforzaba la convicción de que algo inexplicable había invadido ese lugar, algo que desafiaba cualquier explicación racional. En una de esas noches, mientras la soledad del cuartel se intensificaba, decidiste seguir un instinto que apenas comprendías. Con la determinación de enfrentar aquello que te atormentaba, recorriste cada rincón en busca de pistas, intentando descifrar el misterio de la niña.
Caminaste por pasillos en penumbra, apoyándote en la tenue luz de una linterna que apenas lograba contrarrestar la oscuridad. Las sombras parecían moverse a tu antojo, y en cada esquina encontrabas la inquietante sensación de ser observado. En uno de esos recorridos, llegaste a una sala que rara vez se usaba, un cuarto abandonado donde el eco de los años se mezclaba con un silencio sepulcral. Allí, entre el polvo y las telarañas, hallaste restos de viejos uniformes y fotografías descoloridas. Entre ellas, destacaba la imagen de una niña con una mirada triste y distante. Algo en esa fotografía te llamó poderosamente la atención y al instante comprendiste que lo que habías presenciado no era fruto de la imaginación ni de un mero relato popular. La conexión entre la imagen de la niña y las experiencias vividas en el cuartel comenzó a tejer una red de recuerdos y sospechas. ¿Era posible que aquella figura fantasmal fuese el espíritu de una niña olvidada por el tiempo, o acaso la manifestación de un dolor ancestral que se negaba a desaparecer? Cada nueva pista parecía profundizar el enigma, y tú, sumido en una mezcla de temor y fascinación, te sentías cada vez más atrapado en la maraña de lo inexplicable. La noche siguiente, mientras te preparabas para otra guardia, el ambiente era más opresivo que nunca. El cuartel, normalmente silencioso a esa hora, parecía latir con una energía oscura y casi tangible. Las luces parpadeaban con una cadencia irregular y el aire se impregnaba de un frío que calaba hasta los huesos. No tardaste en percibir un murmullo sutil, casi imperceptible, como si cientos de voces se unieran en una única queja desgarradora. Fue entonces cuando sentiste, de nuevo, la mirada helada de esos ojos negros que parecían atravesar el alma. La sensación de ser observado se intensificó a lo largo de la noche. Caminabas por los pasillos con la certeza de que algo te seguía, una presencia que no dejaba de acechar en cada sombra. En un momento, al pasar frente a una de las habitaciones, notaste que la puerta se cerraba lentamente, arrastrada por una fuerza invisible. La determinación de enfrentar el misterio se vio opacada por el terror que se apoderaba de ti. A pesar de ello, no podías apartar la mirada, ansioso por descubrir la verdad detrás de aquella inquietante manifestación. La imagen de la niña se repetía en tu mente como una obsesión que se negaba a desaparecer. Recordabas cada detalle, la forma en que se sentaba, la inexplicable serenidad de su rostro y, sobre todo, esa risa que parecía burlarse de tu impotencia. Cada noche, al cerrar los ojos, revivías aquel instante en el que sus ojos negros se clavaron en los tuyos, dejando una marca indeleble de terror en tu interior. La risa se transformaba en un eco persistente, una melodía macabra que te arrastraba hacia la locura. Con el paso del tiempo, la experiencia se volvió tan abrumadora que comenzaste a cuestionar tu propia cordura. Las noches se alargaban en un interminable ciclo de vigilia y pesadilla, en el que cada sonido, cada sombra, parecía esconder un peligro inminente. Los días transcurrían con la incertidumbre de quién serías al caer la noche, y la monotonía de la rutina militar se mezclaba con el incesante murmullo del terror. Una madrugada, después de una jornada especialmente agotadora, decidiste registrar mentalmente cada detalle, como si llevar un testimonio fuera la única forma de exorcizar el horror que te perseguía. Mientras recorrías mentalmente cada evento, comprendiste que la niña no era un mero producto de tu imaginación fatigada. Era real, tan real como el frío metal de los fusiles o el eco de los pasos en el corredor. Esa certeza te llenaba de una desesperación silenciosa y te sumergía en un abismo donde el miedo se convertía en tu única compañía. La obsesión por descubrir el origen de aquella presencia te llevó a indagar en los archivos viejos del cuartel. Entre documentos polvorientos y relatos casi olvidados, hallaste menciones de tragedias pasadas, de vidas truncadas y de la incesante búsqueda de redención. Algunos hablaban de una niña desaparecida en circunstancias misteriosas, de un destino cruel que la condenó a vagar por los pasillos de un lugar donde la muerte y la soledad eran moneda corriente. Aunque la información era escasa y envuelta en rumores, cada palabra contribuía a construir la silueta de una historia olvidada por el tiempo. A medida que te sumergías en esa investigación, la presencia se hacía más tangible. Las noches se transformaban en enfrentamientos silenciosos con aquello que no podías comprender del todo. El cuartel, con su austera arquitectura y sus rincones oscuros, parecía haber sido testigo de una tragedia que trascendía la lógica.
La soledad de la vigilia se combinaba con una sensación abrumadora de ser parte de algo mucho más grande y aterrador de lo que jamás habías imaginado. Llegó un momento en el que ya no podías ignorar la fuerza que te empujaba a adentrarte en lo desconocido. Durante una guardia particularmente solitaria, mientras el silencio se hacía espeso y cada sombra parecía moverse con vida propia, decidiste enfrentar la oscuridad de frente. Con la linterna en mano, avanzaste por un pasillo que nunca antes habías recorrido. La atmósfera era opresiva y el eco de tus pasos resonaba como un lamento en la inmensidad del cuartel. Fue en ese instante cuando volviste a verla. La niña apareció de nuevo, de pie en la penumbra, su figura casi translúcida, como un reflejo fugaz de lo que había sido. Sus ojos, profundos y vacíos, te escrutaban sin piedad. No hubo palabras ni gritos, solo el estremecimiento silencioso de un hombre que se enfrenta a sus peores miedos. La risa, aquella risa que había atormentado tus noches, se desvaneció en un susurro que parecía provenir de las entrañas del cuartel. En ese preciso instante, comprendiste que el terror no era producto de la imaginación, sino la manifestación tangible de un dolor inmemorial. El encuentro dejó una huella imborrable en tu alma. A partir de entonces, cada noche se volvió un desafío contra el olvido y la desesperación. El recuerdo de la niña se entrelazaba con cada sonido, cada crujido, haciendo que la línea entre la vigilia y la pesadilla se difuminara de manera irreversible. La risa en la oscuridad se convirtió en un recordatorio constante de que en ese lugar, la muerte y lo inexplicable convivían en una extraña simbiosis. Ahora, años después de haber dejado el cuartel, aún siento el peso de aquellos encuentros en cada instante de soledad. La voz de la niña, su mirada fija y su risa burlona, me acompañan en mis momentos de vigilia, recordándome que hay secretos enterrados en lo más profundo de la noche. Esa experiencia marcó mi existencia de forma indeleble, borrando la frontera entre lo real y lo fantástico. Cada vez que cierro los ojos, revivo el escalofrío de aquel primer encuentro, la sensación de que algo inhumano se esconde en las sombras de la rutina diaria. No puedo evitar preguntarme si, en algún rincón olvidado del cuartel, aquella presencia continúa esperando, ansiosa por hacer sentir su presencia a quienes se atreven a desafiar la oscuridad. La historia de la niña se convirtió en una leyenda viva, un eco perpetuo que retumba en los pasillos del alma, recordándome que el miedo es tan real como el silencio de la noche. Si alguna vez te encuentras en un lugar donde las sombras parecen tener vida propia, donde los murmullos se transforman en ecos de un pasado doloroso, recuerda que hay fuerzas en este mundo que escapan a la comprensión. La experiencia que viví en el cuartel no fue fruto de la imaginación ni de simples supersticiones, sino la cruda revelación de que, en ocasiones, la línea entre la vida y la muerte se vuelve tan tenue que cualquier paso en falso puede desencadenar un abismo insondable. Hoy, al rememorar esos momentos, sé que la risa en la oscuridad no era más que el grito silente de una historia de dolor y abandono. Y mientras camino por senderos donde la noche parece no tener fin, el recuerdo de aquellos ojos negros me persigue, recordándome que la oscuridad guarda secretos que jamás deberían ser desvelados. En la soledad de la madrugada, en el eco de un fusil abandonado o en el leve murmullo del viento, se esconde el vestigio de aquella niña, una sombra eterna que desafía el olvido. Quizás, en algún lugar, su historia aguarde ser contada, no como un mero relato de fantasmas, sino como la crónica real de un pasado que se niega a morir. Y tú, que has decidido adentrarte en esta narración, entiendes que el verdadero horror reside en la imposibilidad de escapar a lo desconocido, en la eterna presencia de aquello que acecha en cada esquina oscura. La risa en la oscuridad es un recordatorio de que, a veces, los miedos más profundos no se disipan con la luz del día, sino que se ocultan, esperando el momento oportuno para resurgir y reclamar lo que les pertenece. Nunca olvidarás aquella noche en el cuartel, ni la inexplicable certeza de que, en cada sombra, en cada susurro, existe la posibilidad de encontrarte con lo inexplicable. La experiencia quedó grabada en tu ser, marcándote para siempre, como un juramento silencioso de que el terror real trasciende las fronteras de la imaginación. Y mientras el mundo continúa su curso, la voz de la niña sigue resonando en lo profundo de tu conciencia, recordándote que en la oscuridad no estás solo. Cada amanecer se presenta como un breve interludio, una pausa en el que la realidad parece recuperar su dominio,
pero tan pronto la noche se cierne, la incertidumbre se vuelve palpable. La lucha contra el miedo se convierte en una batalla diaria, y aunque trates de convencerte de que fueron solo sombras y delirio, en el silencio de la madrugada sabes que la presencia de esa niña es tan real como el latido de tu corazón. Y es esa verdad, cruda e ineludible, la que te impide conciliar el sueño, sabiendo que, en cualquier momento, la risa en la oscuridad podría volver a surgir para recordarte el precio de atreverse a enfrentar lo inexplicable. Hoy, al relatarte esta historia, te invito a recordar que el terror a menudo se esconde en los detalles cotidianos, en lo que ignoramos o descartamos por simple superstición. La experiencia en el cuartel es un testimonio de que la realidad y el horror pueden entrelazarse de manera tan perfecta que se vuelven indistinguibles. Y aunque la luz del día parezca disipar las sombras, en la penumbra, la niña permanece, aguardando el momento de volver a manifestarse y desatar el terror que nunca muere. Quizás nunca consigas desentrañar la verdad detrás de aquella risa, ni comprender el misterio de esos ojos negros que tanto te han perseguido. Pero, si algo queda claro, es que el miedo no se olvida, y las sombras guardan secretos demasiado oscuros para ser ignorados. Al final, lo único que puedes hacer es vivir con la incertidumbre, aceptando que, en el rincón más recóndito de la noche, la risa en la oscuridad te seguirá recordando que hay historias que jamás deberían ver la luz del día. Esa es la huella de un encuentro que marcó mi existencia, un relato que trasciende la mera ficción para convertirse en la crónica real de un pasado que se niega a desaparecer. Y ahora, al compartirlo contigo, espero que sientas, aunque sea por un instante, el estremecimiento que me acompañó en aquellos días y que la certeza de lo inexplicable te haga dudar de lo que consideras real. La oscuridad es un territorio sin ley, y en ella, la risa de la niña sigue siendo el eco ineludible de un horror que nunca termina. Voces en la selva. Nunca olvidaré el fatídico despliegue en la selva lacandona. Era 1997 y, sin previo aviso, nos enviaron a cumplir una misión que me llenó de una inquietud indescriptible. Desde el primer instante en que puse un pie en ese terreno húmedo y opresivo, supe que algo en esa espesura estaba fuera de lo común. El calor pegajoso, el murmullo de hojas y el incesante zumbido de la naturaleza creaban una atmósfera que se sentía casi viva, como si la propia selva conspirara en silencio contra nosotros. Recuerdo aquella noche en particular, cuando la oscuridad se apoderó por completo del entorno. Durante una patrulla nocturna, escuchamos murmullos. Parecían palabras, pero no entendíamos el idioma. Pensamos que eran zapatistas, pero cuando revisamos con visión nocturna, no había nadie. Al día siguiente, un compañero amaneció con marcas en la piel, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza. Se volvió paranoico y pidió su baja. Nunca volvió a ser el mismo. Esa experiencia se grabó en mi mente como una señal de que la selva estaba viva y que había fuerzas en ella que no querían nuestra presencia. Esa noche, mientras avanzábamos por senderos apenas visibles, la humedad y el aroma a tierra mojada se mezclaban con un olor a podredumbre. Yo iba al frente, con la mirada fija en la oscuridad, tratando de descifrar cualquier señal en medio del silencio perturbador. Cada crujido de rama, cada soplo de viento parecía cargar un mensaje siniestro, un aviso de algo inminente. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y en mi interior, la adrenalina me empujaba a estar siempre alerta. Conforme avanzábamos, la selva se volvía cada vez más impenetrable, y la luz de nuestras linternas parecía ser absorbida por la negrura de la espesura. Empecé a sentir una presión en el pecho, una especie de angustia que crecía con cada paso. Mis sentidos se agudizaban, percibía sombras que se movían por el rabillo del ojo, y de vez en cuando, un extraño eco resonaba en el ambiente, como si alguien o algo estuviera observándonos desde la penumbra. No era solo el miedo a lo desconocido, sino a la certeza de que estábamos siendo acechados por una entidad que no pertenecía a este mundo. A lo largo de la noche, cada instante se volvía interminable. La memoria de mi compañero, aquel que amaneció marcado por una fuerza invisible, se entrelazaba con cada latido acelerado de mi corazón. La selva parecía cobrar voz propia, murmurando secretos ancestrales en un idioma olvidado. Yo,
atrapado en esa maraña de emociones y terrores, empecé a cuestionarme si lo que vivíamos era real o si mi mente, cansada por la tensión, me estaba jugando una mala pasada. Apenas recordaba haber notado figuras en la oscuridad, apenas sombras que se desvanecían cuando intentábamos enfocar nuestros ojos en ellas. Esa noche, me sentí invadido por una soledad que iba más allá del aislamiento geográfico. Era como si la selva hubiese decidido arrancarnos del mundo y sumirnos en un abismo sin salida, donde cada sonido era una amenaza y cada sombra, un presagio. Durante largos minutos, avancé solo, dejando atrás al resto del pelotón, mientras intentaba esclarecer mis pensamientos. La tensión se volvía insoportable y mi mente se debatía entre la lógica de la misión y la inexplicable sensación de que algo nos observaba. Pensé en aquellos relatos que solía escuchar sobre leyendas indígenas, sobre espíritus vengativos y fuerzas oscuras que custodiaban la tierra. En ese momento, esos relatos se materializaban de forma aterradora en cada susurro y cada crujido del entorno. Cada paso me llevaba a un estado casi catatónico. No sabía si el sudor frío que recorría mi espalda era fruto del calor o del pánico. Recordaba las palabras de un veterano de la unidad, quien aseguraba que la selva tenía vida propia, que era un ente ancestral que castigaba a quienes osaban perturbar su paz. En la penumbra, me convencí de que esos relatos no eran simples supersticiones, sino advertencias de algo que había existido desde tiempos inmemoriales. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía más opresivo. La densa vegetación parecía cerrar filas a nuestro paso, formando un laberinto en el que la realidad se desvanecía. En un claro momentáneo, me detuve para recuperar el aliento y dejar que mi mente se reconstituya, intentando racionalizar lo que había visto y sentido. Pero, en ese instante de respiro, percibí un ruido sordo, como si algo masivo se deslizara entre los árboles. No pude evitar estremecerme y una sensación de fatalidad se apoderó de mí. No tardé en comprender que mi percepción de la realidad estaba siendo desafiada. Los sonidos, los susurros, incluso el palpitar de mi corazón se transformaron en una sinfonía macabra, una melodía que me arrastraba hacia lo desconocido. Mi respiración se volvió entrecortada, y la certeza de que no estaba solo en ese oscuro paraje se intensificó. En un instante de paranoia, me convencí de que aquella presencia era algo tangible, un ente que nos había marcado desde el primer momento en que llegamos a la selva. Las horas parecían dilatarse y cada minuto transcurrido se convertía en una eternidad de angustia. Sin previo aviso, el ambiente cambió, un silencio absoluto se apoderó del lugar. En ese silencio sepulcral, la presión en mi pecho se intensificó y la mente se inundó de recuerdos fragmentados. Cerré los ojos con la esperanza de encontrar alivio, pero la oscuridad que me envolvía no ofrecía consuelo, sino una promesa de terror inminente. En ese estado de vulnerabilidad, comencé a recordar momentos de mi vida antes de la unidad, recuerdos de mi infancia, de aquellas noches en las que el miedo a la oscuridad se mezclaba con la fascinación por lo desconocido. Pero ninguno de esos miedos se comparaba con la sensación de ser observado por algo que desafiaba toda explicación. La selva se había convertido en un ente omnipresente, y yo era solo una pieza atrapada en su juego ancestral. Durante los siguientes días, la misión continuó, pero la atmósfera nunca volvió a ser la misma. Cada vez que pisaba ese suelo húmedo, sentía como si el terreno se aferrara a mis pies, impidiéndome escapar de aquella maldición invisible. Intentamos retomar la normalidad, pero las miradas furtivas, los silencios incómodos y la sensación de que algo acechaba en cada sombra hacían imposible olvidar lo ocurrido aquella noche. Nadie se atrevía a hablar abiertamente del suceso, pero todos lo sabíamos, la selva había reclamado a uno de los nuestros, y su oscura huella se extendía silenciosamente entre nosotros. Con el paso del tiempo, mi propia mente comenzó a jugarme malas pasadas. En momentos de insomnio, soñaba con figuras espectrales y voces que me llamaban desde lo profundo de la espesura. Las marcas invisibles del terror se grabaron en cada fibra de mi ser, y la duda de si era real o fruto de una alucinación se convirtió en una tortura constante. La disciplina militar, tan férrea y acostumbrada a lo tangible, se tambaleaba frente a aquello que no podía explicarse con lógica. Una noche, incapaz de soportar más la presión, me adentré en la selva en busca de respuestas.
Caminé por senderos olvidados, siguiendo el eco de aquellos susurros que parecían guiarme. La humedad se intensificaba y la oscuridad se volvía casi impenetrable. Sentía que cada paso me acercaba a la fuente de ese terror inefable. Durante horas avancé en silencio, tratando de descubrir si existía una explicación racional para lo que había vivido. Fue entonces cuando la vi. Una figura difusa, apenas distinguible en la penumbra, se movía entre los árboles. No era humano, ni animal, sino algo que parecía un espectro de otro tiempo, envuelto en un halo de sombras. Mi corazón latía con violencia, y cada instinto me impulsaba a correr, pero mis pies se negaban a obedecer. Permanecí inmóvil, hipnotizado por aquella visión que desafiaba mi comprensión. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejándome sumido en una angustia que apenas podía describir. La experiencia me cambió para siempre. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía aquellos instantes con una intensidad desgarradora. La imagen de aquella presencia fantasmal se repetía en mi mente y la sensación de haber sido tocado por algo antinatural persistía con la fuerza de una maldición. Empecé a evitar la oscuridad, a temer incluso el susurro del viento, convencido de que aquello estaba siempre al acecho, esperando el momento preciso para volver a manifestarse. La culpa y el miedo se mezclaron en un torbellino implacable. Me cuestionaba si, acaso, había sido elegido para presenciar aquello, o si mi destino estaba marcado por un designio oscuro, imposible de eludir. La selva, con su vasta historia de misterios y leyendas, parecía haber tomado para sí el control de mi existencia. Cada rincón del terreno me recordaba que la vida que conocía se había desvanecido, dejando solo un abismo de incertidumbre y terror. Aún después de abandonar la misión, la imagen de la selva lacandona me persigue. Intenté explicar lo ocurrido a mis superiores y compañeros, pero mis palabras sonaban huecas, incapaces de transmitir la magnitud del horror vivido. Algunos se mostraron escépticos, otros, aterrorizados, prefirieron callar. Yo, por mi parte, he pasado noches enteras intentando entender si mi mente me ha traicionado o si, en efecto, existe una fuerza ancestral que se oculta entre los árboles, aguardando el momento de resurgir. En los momentos de soledad, cuando el silencio se vuelve casi absoluto, escucho de nuevo esos murmullos incomprensibles, como si la selva quisiera recordarme que nunca me liberará por completo de su abrazo mortal. Es en esos instantes cuando la duda se instala, ¿fue todo una pesadilla inducida por el miedo, o realmente fui testigo de algo inexplicable, de un horror que se alimenta de nuestra vulnerabilidad? No puedo olvidar el rostro perturbado de aquel compañero, cuya cordura se esfumó en una noche que parecía haber detenido el tiempo. Sus ojos vacíos y su cuerpo marcado por una fuerza invisible son un recordatorio constante de que, en la oscuridad de la selva, existen secretos que el hombre no está destinado a descubrir. Cada experiencia vivida se ha convertido en un eco de advertencia, una señal de que hay límites que jamás deben ser traspasados. Ahora, años después, aún siento el peso de aquel destino. Aunque mi carrera militar quedó atrás, el recuerdo de la selva me acompaña en cada paso. La imagen de aquel ente, la sensación de ser observado por fuerzas inhumanas, es algo que nunca podré borrar. He aprendido que algunos lugares en la tierra guardan secretos demasiado oscuros, reliquias de un pasado olvidado que resurgen en momentos de debilidad y desesperación. He intentado reconstruir mi vida, ahuyentando al máximo esos recuerdos, pero la selva tiene la extraña capacidad de colarse en mis sueños y en mis momentos de vigilia. Cada vez que el viento susurra entre los árboles, cierro los ojos y, por un instante, revivo la angustia de aquella noche. No hay descanso para quien ha sido marcado por la presencia de aquello que habita en la penumbra. La certeza de que la vida que conocí terminó en ese instante me persigue con la implacable intensidad de un espectro. Hoy te relato mi historia, no para que sientas lástima, sino para advertirte de que hay lugares en el mundo donde la realidad se mezcla con la leyenda y donde cada sombra puede ocultar un secreto aterrador. La selva está viva, y su esencia es tan implacable como el tiempo mismo. He comprendido que, en ocasiones, el verdadero horror reside en la incapacidad de escapar a lo inexplicable, en el hecho de que algunos recuerdos están destinados a vivir en la penumbra de la mente, como un recordatorio eterno de que hay fuerzas en la oscuridad que jamás podremos comprender del todo.
Quizás, al escuchar mi relato, sientas un escalofrío recorrer tu espalda, o la inexplicable sensación de ser observado cuando la noche se vuelve demasiado silenciosa. No te engañes, lo que viví en la selva lacandona no fue fruto de la imaginación, sino la cruda manifestación de un terror real, de un encuentro con lo que yace más allá de la comprensión humana. Y es que, a veces, hay lugares donde los límites entre lo posible y lo imposible se difuminan, y donde la naturaleza se transforma en un ente siniestro, dispuesto a reclamar lo que considera suyo. Con cada recuerdo, con cada murmullo del viento, la selva me habla y me recuerda que hay secretos que el hombre nunca debió desentrañar. Esa noche, en la oscuridad abrumadora, aprendí que algunos terrores están escritos en la misma tierra, en las raíces de árboles milenarios y en el eco perpetuo de voces olvidadas. Y mientras la luna se eleva en un cielo sin estrellas, me doy cuenta de que la selva, con su aura impenetrable y su misterioso latido, seguirá siendo un enigma, un horror que nunca me permitirá olvidar. Quizás no encuentres en mis palabras una explicación lógica, pero si algo he aprendido, es que hay momentos en los que la vida se impone sin explicaciones. En la soledad de la noche, cuando el murmullo del viento se convierte en un grito silencioso, tú también podrás sentir que algo te observa desde la penumbra, que hay un secreto en cada sombra y un terror en cada rincón de la oscuridad. No importa cuánto intentes huir, algunas huellas se adhieren a tu alma, recordándote que, una vez marcado por el horror, nunca puedes volver a ser el mismo. Te dejo con esta advertencia: si alguna vez te encuentras en medio de la espesura, escucha atentamente los ecos de la selva. No ignores los susurros ni te confíes en la calma aparente, porque tras cada silencio puede ocultarse la esencia de un terror ancestral, esperando el momento oportuno para manifestarse. Y así, con cada paso que des en la oscuridad, recuerda que hay secretos que la humanidad nunca debió conocer, y que, en ocasiones, la noche es el refugio perfecto para aquello que no quiere ser descubierto. Hoy, mientras escribo estas líneas, aún resuena en mi mente el eco de aquella noche fatídica, el eco de una selva que guarda un poder oscuro e incontrolable. Mi historia es la de un hombre marcado por la experiencia, un testigo involuntario de lo inexplicable, y mi única esperanza es que, al compartir mi relato, logres comprender que hay lugares en el mundo donde el terror es tan real que trasciende la lógica, y en donde cada sombra puede ser el preludio de una pesadilla que jamás termina. En la inmensidad de la selva lacandona, bajo un manto de oscuridad y misterio, aprendí que la vida puede ser efímera y frágil, y que algunos secretos están destinados a permanecer en las sombras, recordándonos, en cada latido, que hay fuerzas en este mundo que escapan a toda explicación. No me queda más que aceptar que mi destino se ha entrelazado con el de esa tierra maldita, y que, a cada amanecer, el eco de aquella noche me acompaña, recordándome que el verdadero horror nunca muere, sino que se oculta en los rincones más oscuros de la existencia. Espero que, al leer estas palabras, sientas la misma inquietud que una vez me embargó en aquella noche eterna. Que cada crujido, cada susurro en la oscuridad, te haga dudar de lo que consideras real. Porque, al fin y al cabo, la selva está viva, y sus ecos de terror seguirán resonando en quienes, como yo, se atrevieron a adentrarse en su abismo sin retorno. La carreta. Desde hace años mi existencia se ha forjado en la disciplina y el rigor de la milicia. Tengo 42 años y he recorrido diversas regiones del país, enfrentándome a situaciones que, en apariencia, parecían enfrentar la misma realidad implacable del deber. Sin embargo, nada pudo prepararme para aquella noche en Oaxaca, una noche en la que la realidad se difuminó con la leyenda y donde el terror se anidó en cada sombra. Había llegado a Oaxaca con la idea de cumplir una misión rutinaria, un periodo de guardia que prometía ser tan monótono como las demás. Los pobladores, con rostros marcados por la experiencia y una sabiduría ancestral, me advirtieron de una advertencia que sonaba a superstición: en ciertas noches, el camino principal se transformaba en el escenario de lo inexplicable, cuando pasaba la carreta de la muerte. En un principio, desestimé aquella advertencia como un mito local, un relato de viejas que intentaban infundir miedo en quienes no conocían la tradición. Pero esa noche, el destino tenía otros planes.
La oscuridad se extendía implacable cuando inicié mi turno en un puesto de vigilancia aislado, en medio de un paisaje árido y silencioso. El ambiente era espeso, el silencio sepulcral, roto únicamente por el murmullo del viento que agitaba la tierra. El tiempo parecía haberse detenido, cada latido de mi corazón retumbaba en la vastedad de la noche. Fue en ese preciso instante en el que una sensación de inquietud comenzó a invadirme, como si algo, o alguien, se ocultara entre las sombras. Avanzabas lentamente por ese camino polvoriento, sintiendo la humedad del barro bajo las botas y el aire frío que calaba hasta los huesos. La penumbra lo envolvía todo, y la luna, tímida entre nubes densas, apenas iluminaba la ruta. De repente, un sonido peculiar rompió el silencio, un retumbar que parecía provenir de ruedas desgastadas y cascos de caballo golpeando el terreno. Mi instinto me urgió a levantar la vista y explorar la negrura, pero al hacerlo, solo encontré el eco de mis propias respiraciones y la marca inconfundible de unas ruedas en la tierra, como si hubieran dejado su huella y luego se hubieran desvanecido en la nada. Esa imagen quedó grabada en mi memoria, un surco profundo y desgastado, que hablaba de un paso inexplicable. La duda se apoderó de mi mente. ¿Era real lo que había oído? ¿O era simplemente el juego de la mente, retorcido por la soledad y el miedo? Durante esos momentos, el silencio se volvió ensordecedor, y cada latido acelerado anunciaba que algo trascendental estaba a punto de suceder. Los minutos siguientes se deslizaron con una lentitud angustiante. Permanecí inmóvil, con la vista fija en el oscuro camino, esperando ver alguna señal de movimiento. El frío se intensificaba y la sensación de ser observado era insoportable. No había ni un solo sonido que rompiera la quietud, salvo el eco lejano de un misterio inconfundible. La advertencia de los pobladores, que había sonado tan remota horas antes, se manifestaba ahora en la forma de esa marca en la tierra. Fue como si el pasado y el presente se entrelazaran en una danza macabra, revelando la existencia de un espectro que trascendía la lógica. Durante la guardia, la incertidumbre me llevó a recorrer mentalmente las historias de otros compañeros y los viejos relatos que se susurraban en las cantinas de los cuarteles. Sabía que aquel episodio no era un simple accidente de la imaginación, la atmósfera estaba cargada de una energía oscura, como si el tiempo mismo se hubiera quebrado en ese instante. Sin embargo, la rigidez de mi entrenamiento me instaba a mantener la calma, a no ceder ante miedos infundados. Aún así, en el fondo, comprendía que lo que había presenciado iba más allá de cualquier explicación racional. Los días siguientes se tiñeron de una inquietud que no se disipaba con la rutina. La marca de las ruedas se convirtió en una obsesión silenciosa, recorría mentalmente ese surco, intentando desentrañar su origen. La leyenda de la carreta de la muerte se había convertido en algo más que un cuento popular, era una advertencia palpable, una presencia que parecía querer hablar a través del tiempo y el espacio. Y en ese ambiente de incertidumbre, la tragedia no tardó en tocar a la puerta del destino. Días después de aquella noche, la inexplicable tragedia se materializó de la manera más brutal. Uno de mis compañeros, un soldado que había compartido conmigo el peso de la incertidumbre en esa vigilia, encontró su final en un accidente en el mismo tramo donde habíamos escuchado el siniestro retumbar. La noticia se extendió como un látigo entre la tropa, sembrando la desesperación y el temor en cada rincón del cuartel. Algunos decían que había sido una casualidad, un simple error del destino, otros, con miradas llenas de recelo, afirmaban que era la mano de aquella presencia oscura que reclamaba su venganza. El dolor y la culpa se mezclaron en mi interior y en las noches siguientes me encontré incapaz de conciliar el sueño. La imagen de aquel surco, de las ruedas y de la ineludible sentencia de la muerte, me perseguía en cada despertar y en cada pesadilla. Caminaba por los pasillos del cuartel con la convicción de que algo terrible se había desatado, de que la realidad misma se había torcido para recordarme la fragilidad de la vida. La leyenda, que en un inicio parecía ser un mero relato popular, había cobrado una dimensión oscura y siniestra, revelando una verdad que nadie se atrevía a enfrentar. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía esa escena, el retumbar, el frío que se infiltraba en mis huesos y la mirada vacía de la nada que habitaba en la oscuridad. La sensación de que la muerte estaba al acecho, de que su presencia se manifestaba de manera inhumana, me erosionaba el alma.
No era solo el temor a perder la vida lo que me consumía, sino el terror a enfrentar lo inexplicable, a comprender que hay fuerzas en este mundo que escapan a toda lógica. Decidí investigar, en lo posible, la historia detrás de esa leyenda. Las charlas con los pobladores me revelaron una tradición ancestral, una fusión de creencias y recuerdos de tiempos remotos. Según se contaba, en aquellas noches la carreta era conducida por almas errantes, condenadas a vagar entre la vida y la muerte, en un eterno castigo por algún pecado olvidado. Se decía que su paso era ineludible y que quienes la presenciaban quedaban marcados para siempre, condenados a vivir con la sombra de un destino inexorable. Esa idea me heló la sangre, pues comprendí que el accidente que había cobrado la vida de mi compañero no podía ser fruto del azar, sino la culminación de una maldición largamente gestada. Con el tiempo, la rutina volvió a imponerse, pero en mi interior la incertidumbre y el miedo persistían. Caminaba por las calles de Oaxaca con la sensación de que cada sombra escondía un secreto, de que cada susurro del viento era un eco de esa carreta maldita. Mi mente se debatía entre el escepticismo forjado en años de servicio y la evidencia de lo inexplicable. En cada paso, en cada mirada furtiva al horizonte, el eco de aquella noche resonaba con una intensidad que me impedía encontrar paz. No pude evitar sentirme perseguido por la presencia que se manifestaba sin invitación, una entidad que parecía querer recordarme que la muerte no respeta los designios humanos. El terror se apoderó de mis momentos de soledad, invadiendo incluso las conversaciones internas que intentaba mantener en silencio. Durante largos minutos, me vi enfrentado a mis propios miedos, a esa voz interior que me decía que lo que había vivido no era fruto de la imaginación, sino el preludio de un destino inevitable. La experiencia me transformó de manera irreversible. Aquella noche en el camino polvoriento dejó una cicatriz imborrable en mi alma, un recordatorio constante de que existen rincones en el mundo donde la línea entre la vida y la muerte se torna difusa, donde las leyendas cobran vida y exigen un tributo. La carreta de la muerte no era un simple mito, era una presencia tangible, un espectro que habitaba el umbral de lo desconocido. Y aunque traté de racionalizarla, de encajarla en un marco de lógica militar, la realidad se negaba a ser contenida en palabras frías y cálculos precisos. Cada vez que el crepúsculo se asomaba, sabía que la noche traería consigo el posible retorno de aquel horror. Caminaba con la constante vigilancia de un soldado entrenado, pero a la vez, con la fragilidad de un hombre que ha tocado el abismo. La sensación de que algo acechaba en el borde de mi visión se volvía casi insostenible y la incertidumbre se convertía en mi sombra más persistente. No existía consuelo en la rutina ni en el rigor del deber, solo el incesante recordatorio de que la muerte podía aparecer en cualquier instante, reclamando su deuda. Esa experiencia me llevó a cuestionar no solo la realidad que nos rodea, sino también la naturaleza misma del miedo. Comprendí que el terror, cuando se convierte en parte de tu ser, te obliga a vivir en un estado perpetuo de alerta, a buscar respuestas en un universo que a menudo se muestra indiferente a nuestro sufrimiento. La carreta de la muerte se convirtió en mi espejo, en la representación tangible de esos miedos primigenios que acechan en lo más profundo del alma. El destino de mi compañero, sellado por aquel accidente en el lugar maldito, fue la confirmación de que lo inexplicable no se esconde detrás de palabras bonitas ni en leyendas vacías, sino en realidades que se ocultan a plena vista. Hoy, al recordar aquellos días, aún siento el escalofrío recorrer mi espalda cada vez que el viento arrastra el eco de esa noche fatídica. Las noches en Oaxaca se volvieron eternas y la incertidumbre se transformó en un compañero silencioso. Vivir con la convicción de que fuerzas más allá de nuestra comprensión rondan por ahí, en cada rincón olvidado, es una carga que no se puede aliviar con el paso del tiempo. La experiencia me ha marcado para siempre, y a cada instante de soledad, me pregunto si la muerte, en forma de aquella carreta maldita, volverá a reclamar lo que aún le debemos. No busco respuestas fáciles ni consuelo en rituales de fe, solo intento seguir adelante, con la mirada fija en el horizonte, sabiendo que la oscuridad y el miedo son parte intrínseca de la existencia. La advertencia de los pobladores ya no es un mero cuento para asustar a los incautos, sino una lección de humildad ante lo inexplicable, un recordatorio de que hay misterios que trascienden la razón humana. Y mientras recorro los caminos del destino, llevo conmigo el eco incesante de aquella noche,
un eco que retumba en mi interior y me impide olvidar que, a veces, la realidad es mucho más aterradora de lo que la mente puede soportar. Aún después de tantos años, cada crepúsculo me arrastra de vuelta a aquella vigilia en el camino polvoriento. La imagen de las ruedas, la marca en la tierra y el retumbar incesante se mezclan con el ruido cotidiano, recordándome que la muerte nunca está realmente lejos. Esa noche en Oaxaca me enseñó que, en el umbral entre la vida y la muerte, existen pasajes que ningún hombre puede cerrar. Y aunque intento mantener la cordura a través del rigor y la disciplina, hay instantes en los que el miedo se impone, recordándome que mi alma fue, y sigue siendo, una prisionera de aquello que no se puede ver, pero que se siente con cada latido. El eco de la carreta, esa manifestación del destino, se ha convertido en una sombra perpetua en mi existencia. Y en cada amanecer, cuando el sol disipa la penumbra de la noche, me doy cuenta de que, aunque la luz retorne, el horror que viví jamás se disipará por completo. Porque en lo profundo de mi ser, la certeza de que la muerte acecha, con ruedas que resuenan en la oscuridad y cascos que golpean el barro, es un recordatorio imborrable de que hay cosas en este mundo que escapan a cualquier explicación lógica, y que, en última instancia, el terror reside en la propia incertidumbre del destino. Hoy, al narrar estos hechos, no busco conmover ni provocar pánico en aquellos que lean estas líneas. Simplemente, deseo dejar constancia de una experiencia real, de un encuentro con lo inexplicable que marcó mi vida y que, aún en la rutina diaria, me recuerda la fragilidad del ser humano. Porque si algo aprendí en mis años de servicio, es que la muerte es un misterio que no se explica con razón y que en cada sombra se oculta un secreto capaz de desgarrar el velo de la normalidad. Cada paso que doy por la tierra, cada noche que me sumerjo en el silencio de la oscuridad, lleva consigo la impronta de aquella vigilia, del eco de la carreta que retumba en mi mente como un presagio ineludible. Y aunque trato de enterrar ese recuerdo en la rutina y en el deber, la certeza de lo vivido persiste, como un eco que nunca se apaga, una marca imborrable en la tierra de mi existencia. Esa noche en Oaxaca no fue solo el comienzo de una leyenda, sino la revelación de una verdad oculta en los rincones del mundo, una verdad que me empujó a cuestionar la realidad misma y a aceptar que, a veces, el horror es tan real como el amanecer. Y mientras siga caminando por este sendero incierto, sabré que el eco de la carreta me seguirá, recordándome, en cada latido, que hay misterios que deben ser respetados y que el terror, en su forma más pura, es la manifestación del destino que no se puede escapar. Nunca volveré a mirar una carretera polvorienta de la misma manera. Cada surco en la tierra, cada rastro inexplicable, es un recordatorio de que lo que vivimos esa noche es tan real como el dolor de la pérdida y el frío de la noche. Y en mi silencio, en mi soledad, la carreta de la muerte sigue recorriendo el camino, marcando el destino de aquellos que se atreven a enfrentar lo desconocido. Esta es mi historia, una confesión de un hombre que ha mirado al abismo y ha sentido el terror en carne viva. No la cuento para asustar, sino para advertir, en la oscuridad, en los rincones olvidados, el eco del destino siempre está presente y la muerte, con sus ruedas y cascos, acecha, esperando el momento preciso para reclamar lo que le pertenece. El recuerdo persiste y aunque los años hayan pasado, el terror de aquella noche sigue latente en cada respiro. Y en el silencio que se impone al caer la noche, en la inmensidad de la soledad, tú, que me escuchas, debes saber que hay caminos por los que jamás deberías transitar. Pues en ellos se ocultan secretos que transforman la realidad en una pesadilla interminable. Cada palabra que escribo es un intento de comprender aquello que jamás se puede explicar por completo. Y en la frágil frontera entre la cordura y la locura, entre la vida y la muerte, descubro que la verdadera maldición no es la de la leyenda, sino la de saber que algunos terrores, una vez vividos, dejan una huella imborrable en el alma. El monte. Dejo mi nombre en el anonimato, pues lo que viví aquella noche en la Sierra de Guerrero aún pesa en mi alma. Recuerdo que era el año 2012 y yo formaba parte de una unidad destinada a patrullar zonas marcadas por la violencia y la presencia del crimen organizado. La misión, aparentemente rutinaria, se tornó en un episodio de terror que jamás podría haber imaginado. La noche había caído sin aviso y la espesura de la sierra se transformó en un escenario lúgubre.
El aire estaba helado y denso, impregnado de un silencio inquietante que contrastaba con el murmullo de las hojas al ser arrastradas por la brisa. Mientras avanzábamos en la patrulla, el entorno parecía cobrar vida de una forma casi imperceptible. Sombras alargadas se movían con el vaivén de la luz de nuestras linternas y el crujido del terreno parecía marcar un compás macabro. Yo caminaba con la mirada fija en la oscuridad, tratando de acallar la inquietud que me invadía. Habíamos sido enviados a vigilar una zona de la sierra donde se reportaban movimientos sospechosos, pero en esa noche la amenaza parecía venir de un lugar muy distinto. No eran solo los disparos o los gritos de la violencia humana los que acechaban en la penumbra, sino algo más primitivo, una presencia intangible que se infiltraba en cada respiro. En uno de esos momentos en que el silencio se volvía casi ensordecedor, el grito desgarrador de uno de mis compañeros irrumpió en la calma. No fue un grito humano de miedo, sino el alarido de alguien que se sentía arrastrado por una fuerza desconocida. Sin pensarlo, vi a ese soldado correr hacia la maleza, como si quisiera escapar de algo que no se podía ver. El pánico se apoderó de nosotros, de inmediato nos lanzamos en su búsqueda, pero la oscuridad parecía tragarlo. Solo quedaban atrás su rifle abandonado y el casco, como testigos mudos de un destino inexplicable. El resto de la noche se dilató en una sucesión de minutos eternos. Caminábamos sin rumbo fijo, adentrándonos más y más en la espesura, iluminados únicamente por la luz temblorosa de nuestras linternas. Cada crujido en la maleza, cada susurro del viento se transformaba en una amenaza. Yo me sentía como si algo me observase desde las sombras, una mirada invisible que me seguía a cada paso. El miedo se convirtió en un compañero inseparable, presagiando que algo inhumano se estaba gestando en ese terreno olvidado por la razón. En medio de la desesperación y el desconcierto, mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. Recordaba historias de leyendas locales, de presencias oscuras que emergían de la tierra para reclamar almas desprevenidas. Aunque era un militar entrenado y acostumbrado a la crudeza de la realidad, aquella noche parecía tener otros designios y la frontera entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba peligrosamente. Cada sombra, cada sonido se impregnaba de un significado siniestro que desafiaba toda lógica. A medida que la noche avanzaba, la tensión en nuestro grupo se hacía casi insoportable. La búsqueda del compañero desaparecido se convirtió en una especie de rito macabro. Caminábamos sin descanso, forzando a la mente a ignorar la creciente sensación de ser observados. En mi interior, una voz me repetía que aquello era obra de la sombra, un ente que, según decían algunos sobrevivientes, se alimentaba del miedo y del desespero de aquellos que se atrevieran a adentrarse en su territorio. Al amanecer, ya exhaustos y con el rostro surcado de sudor frío, encontramos a nuestro compañero a varios kilómetros de donde lo habíamos perdido. Su figura era casi irreconocible, su cuerpo se hallaba inmóvil y su rostro desencajado, como si hubiese sido arrancado de su ser habitual. Apenas podía emitir palabras, murmuraba incoherencias en las que solo lograba distinguir la repetición de una frase: la sombra me llamó. Ese susurro resonó en mi mente como un eco perturbador, y en ese instante supe que lo que habíamos presenciado iba más allá de cualquier explicación mundana. Durante días posteriores, el recuerdo de aquella noche me persiguió sin tregua. Los compañeros intentaron racionalizar lo ocurrido, atribuyéndolo a la tensión del combate y a la fatiga mental que nos embargaba. Pero en lo más profundo de mi ser, comprendía que algo verdaderamente anómalo había ocurrido. En la quietud de la madrugada, cuando el silencio se hacía casi tangible, podía sentir la presencia de la sombra rondando los rincones de la sierra, como si cada hoja y cada roca estuviesen marcados por su oscura influencia. Con el tiempo, aquella experiencia se transformó en una pesadilla recurrente. No eran los disparos ni las emboscadas las que me mantenían despierto, sino el recuerdo de ese grito desgarrador, el eco del llamado de la sombra. En ocasiones, despertaba en mitad de la noche, sudoroso y con el corazón desbocado, convencido de escuchar pasos furtivos en la habitación, como si aquella entidad hubiera decidido seguirme más allá de la sierra. Mi mente se debatía entre la realidad de lo vivido y la paranoia de un trauma incesante. La sombra se convirtió en el símbolo de lo inexplicable. Cada vez que me encontraba en la soledad de mis momentos, recordaba la sensación de ser observado,
el peso opresivo de una mirada invisible que parecía hundirse en lo más profundo de mi ser. Empecé a cuestionar mi propia cordura, preguntándome si acaso había sido víctima de una alucinación colectiva o si, en verdad, había algo que escapaba al entendimiento humano. La frontera entre la vida y la muerte, entre lo tangible y lo etéreo, se difuminaba en cada recelo y en cada suspiro ahogado. Mis compañeros y yo tratamos de sobrellevar el episodio manteniendo la rutina y la disciplina militar, pero algo en la sierra había cambiado. Las noches se tornaron inquietantes y cada patrulla se cargaba de una tensión inexplicable. Los relatos se entretejían en un mosaico de supersticiones y miedos ancestrales, y pronto la sombra dejó de ser un mero susurro para convertirse en una leyenda viva entre nosotros. Nunca logré dejar de preguntarme si aquella entidad se alimentaba de nuestras emociones, si el terror mismo era su sustento. A veces, en la penumbra de la noche, me encontraba vagando por los pasillos de mis propios recuerdos, intentando reconstruir aquella noche con fragmentos difusos y aterradores. La imagen del soldado, con su rostro desencajado, se proyectaba en cada sombra y en cada reflejo, y a menudo sentía como si una parte de mí hubiese quedado atrapada en aquella sierra maldita, condenada a vagar en un limbo entre la vida y la pesadilla. Cada intento de racionalizar lo ocurrido se veía frustrado por la persistente sensación de que algo, o alguien, había alterado mi realidad de forma irreversible. Con el paso de los años, el peso de aquel suceso se transformó en una carga silenciosa. La sombra dejó de ser una mera anécdota para convertirse en un recordatorio de la fragilidad humana frente a lo desconocido. Las noches de insomnio se sucedieron, marcadas por pesadillas en las que revivía la búsqueda desesperada en la sierra, los gritos desgarradores y la presencia intangible que parecía bordear mi existencia. Nunca pude olvidar la sensación de impotencia, de saber que hay fuerzas en este mundo que escapan a toda lógica y razón. Hoy, al recordar aquella experiencia, me doy cuenta de que la sombra no es solo un ente fantasmal, sino una manifestación de nuestros miedos más profundos. Es la encarnación de aquello que nos hace sentir vulnerables, de la parte oscura que todos albergamos en nuestro interior. Aquella noche en Guerrero no solo marcó el destino de un compañero, sino que transformó mi percepción del mundo, revelándome que hay rincones en la tierra donde la luz se debilita y la oscuridad se impone sin contemplaciones. Cada vez que cierro los ojos, revivo el crujir de la maleza bajo mis botas, el aliento helado de la noche y el eco de un grito que jamás podré olvidar. La sombra se ha instalado en mis pensamientos, recordándome que hay momentos en los que la realidad se transforma en algo inacible, en una pesadilla que trasciende lo tangible. Y aunque intento seguir adelante, dejando atrás aquella noche, el llamado de la sombra resuena en lo más profundo de mi ser, como un recordatorio perpetuo de que hay secretos en la oscuridad que jamás deberían ser revelados. No sé si algún día podré olvidar lo ocurrido, o si la sombra seguirá persiguiéndome en cada rincón de mi existencia. Solo sé que esa noche en la sierra cambió mi vida para siempre, borrando la certeza de lo que consideraba real y abriendo una puerta a un mundo de miedos y presencias inexplicables. Quizás, en algún lugar de la vastedad de la noche, otros como yo sigan sintiendo el escalofrío de una presencia que se esconde tras cada sombra, aguardando el instante preciso para llamar sus nombres. Hoy camino con la incertidumbre de saber que hay fuerzas que jamás podrán ser encaradas con la simple razón de la experiencia. La Sierra de Guerrero guarda secretos que desafían la comprensión y entre ellos se esconde la sombra, un espectro que se alimenta del terror y de la vulnerabilidad humana. Al relatar esta historia, no pretendo invocar su presencia, sino recordarme que hay límites en lo que entendemos de este mundo y que a veces lo inexplicable se impone sin piedad. Cada amanecer que sobrevivo me recuerda que, pese a todo mi entrenamiento y mi fe en la lógica, fui testigo de algo que desborda cualquier explicación convencional. Esa noche, en la soledad de la sierra, comprendí que la oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, sino la manifestación de aquello que se esconde en lo más profundo de nuestro miedo. Y aunque trato de seguir con mi vida, siempre me queda la certeza de que la sombra, esa entidad misteriosa y perturbadora, no se ha marchado. Simplemente se esconde, esperando el momento en que mi guardia baje, para volver a reclamar lo que le pertenece. Esta experiencia me ha dejado cicatrices invisibles, marcas indelebles que solo la oscuridad sabe leer. Y ahora, al compartirlo,
espero que quienes se aventuren en territorios desconocidos tomen precauciones, pues hay noches en las que la frontera entre lo real y lo sobrenatural se vuelve difusa. Y una llamada en la penumbra puede ser el presagio de un encuentro del que jamás se desee escapar. La sombra sigue ahí, en la memoria de la sierra y en la de aquellos que, como yo, han sentido el escalofrío de su presencia. No hay palabras suficientes para describir la magnitud del terror que sentí aquella noche, pero cada latido de mi corazón me recuerda que hay misterios que la razón no puede descifrar. Quizás algún día encuentre la paz, o tal vez el eco de aquel grito y la sombra que lo acompaña me acompañarán para siempre en mi caminar. Hasta entonces, solo me queda la incertidumbre y el terror de saber que hay cosas en este mundo que jamás deben ser provocadas, porque cuando lo hacen, la oscuridad cobra vida y todo a nuestro alrededor se transforma en un abismo del que no hay retorno. Cada paso que doy es un recordatorio de esa noche, y aunque trato de olvidar, la imagen de mi compañero, perdido en la maleza y luego hallado en un estado irreparable, se graba en mi mente con la crudeza de la realidad. Así es como aprendes que, en la sierra, el miedo puede ser tan tangible como la roca bajo tus botas y tan real como el aliento congelado en la penumbra. Y es que la sombra, esa presencia que se esconde en lo más profundo de la noche, nunca se olvida, simplemente espera el momento exacto para volver a llamarte por tu nombre. Hoy, al escribir estas líneas, sé que la experiencia sigue viva en mí, impregnada en cada pensamiento y en cada suspiro. No busco justificar lo inexplicable, ni pretendo que mis palabras disipen el terror que en realidad se vive en la oscuridad. Solo quiero compartir mi relato, esperando que sirva como advertencia para aquellos que se aventuren en lugares donde la luz es solo un tenue susurro frente a la inmensidad de la sombra. La Sierra de Guerrero guarda secretos, y en sus recovecos se esconde una verdad que pocos se atreven a enfrentar. Aquella noche, la sombra llamó, y yo, junto con mis compañeros, fui testigo de algo que trasciende la comprensión humana. En la inmensidad del silencio y en el frío implacable de la noche, aprendí que hay terrores que no se pueden explicar y que el miedo, en su forma más pura, se esconde en cada rincón de la oscuridad. Nunca olvidaré aquel grito, ni la sensación de ser perseguido por algo que no tiene forma ni rostro, solo una presencia que se adueña del alma. Y mientras transcribo estas palabras, una parte de mí se resigna a vivir con ese terror, con la certeza de que la sombra jamás se disolverá por completo. Es el precio de haber sido testigo de lo inexplicable, de haber visto con mis propios ojos que hay lugares donde la noche cobra vida y el miedo se vuelve una entidad tangible. Así concluye mi relato, no como una mera ficción, sino como un testimonio de lo que ocurre cuando la realidad se mezcla con lo desconocido, cuando la lógica se rinde ante la oscuridad. Y aunque mis pasos me lleven lejos de aquella sierra, siempre llevaré conmigo el eco de esa noche, el eco de la sombra que me llamó por mi nombre y que, hasta el día de hoy, me recuerda que el terror puede ser tan real como la misma vida. El umbral. Recuerdo aquel 2009 como si hubiese sido ayer, cada detalle grabado en mi mente con una intensidad que aún me hiela la sangre. Me encontraba en la Sierra de Chihuahua, asignado a una operación de reconocimiento en un terreno tan inhóspito como enigmático. Era una misión rutinaria, o al menos eso creíamos nosotros, soldados acostumbrados a enfrentar lo desconocido sin cuestionarlo. Sin embargo, nada en aquella gélida mañana me advirtió de la pesadilla que estaba a punto de vivir. Avanzábamos por un sendero angosto entre rocas y espesos matorrales, con la mirada fija en el horizonte y la mente preparada para lo inesperado. Yo formaba parte de un grupo de soldados cuya camaradería se forjaba en el silencio y la confianza tácita. Pero, a medida que nos adentrábamos en esa sierra olvidada, el ambiente empezó a cambiar. Una extraña inquietud se apoderó de mí, cada crujido de la hojarasca parecía anunciar algo inminente, una presencia invisible que acechaba en las sombras. La operación tomó un giro inesperado cuando 5 compañeros, que se adelantaron por un tramo del sendero, desaparecieron sin dejar rastro. La incertidumbre se apoderó del cuartel y las órdenes no tardaron en llegar, debíamos localizarlos. La búsqueda se volvió frenética, recorriendo senderos que se bifurcaban en la espesura, solo para hallar, en cada recodo, el eco de un silencio absoluto.
Lo único que encontramos fueron sus radios, esparcidos por el terreno, zumbando con una estática ensordecedora que parecía ser el último testigo de su paso. La imagen de esos aparatos encendidos, como si quisieran seguir hablando de lo que habían presenciado, se grabó en mi memoria. 3 días de incertidumbre transcurrieron en un limbo de desesperación y miedo. Fue entonces cuando apareció uno de ellos, descalzo, con la mirada perdida y sumido en un estado de shock inexplicable. Recuerdo haberlo visto tambalearse en la entrada del campamento, con una mirada vacía y palabras entrecortadas que trataban de confesar lo imposible. Algo nos llevó al otro lado, y ellos aún están allí. Antes de que pudiera indagar con la insistencia que desesperaba mi mente, el hombre se desplomó, y a partir de ese instante, el silencio se hizo aún más denso. La aparición de ese compañero marcó el inicio de una espiral que me arrastraría hacia los rincones más oscuros de la existencia. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en una choza improvisada, la quietud se transformó en una cacofonía de ruidos vagos. No era el viento, ni la fauna nocturna, era algo que parecía provenir de lo más profundo de la tierra, un murmullo que desafiaba la lógica. Cerré los ojos intentando ahogar aquella voz sorda, pero la estática de aquella radio maldita se colaba en mis sueños, pintando figuras indistintas que se desvanecían al primer rayo de luz. Durante días posteriores, la sierra se convirtió en un laberinto de terror. Caminaba por sus senderos con la sensación constante de ser observado, de que algo se movía entre las sombras, acechando mi paso silencioso. La memoria de mis compañeros perdidos, la imagen de sus radios abandonados y la enigmática declaración del hombre que regresó, se entrelazaban con cada crujido y cada susurro del viento. Empecé a notar que, en ciertos momentos, el aire parecía cargado de una energía extraña, casi palpable, como si la propia sierra respirara un aliento gélido y siniestro. Cada noche, al recostarme en mi litera, mi mente era asediada por visiones que desafiaban la realidad. Soñé que caminaba de nuevo por ese sendero angosto, rodeado de figuras espectrales, sombras de soldados cuyos rostros se deformaban en expresiones de terror indescriptible. En mis pesadillas, escuchaba el eco de aquellos gritos ahogados, como si los mismos espíritus de mis compañeros estuvieran intentando comunicar un mensaje que mi razón se negaba a comprender. La investigación interna en el cuartel se tornó tan silenciosa como el ambiente de la sierra. Las autoridades militares optaron por no divulgar detalles, en parte por la vergonzosa incertidumbre que invadía a quienes conocían la historia. Sin embargo, yo sabía que algo inexplicable había ocurrido, algo que escapaba a toda explicación lógica. Empecé a indagar por mi cuenta, recordando las leyendas que mi abuelo contaba sobre antiguos rituales y puertas a otros mundos en las montañas del norte. Las historias hablaban de un umbral, un portal oculto en la vastedad de la sierra, por el que entidades desconocidas podían cruzar a nuestro mundo. Conforme transcurrían los días, fui comprendiendo que la experiencia no había sido un simple incidente aislado. Había una continuidad, una conexión oscura entre lo que habíamos vivido y los misterios ancestrales de la región. El sol parecía rehusar su paso por aquellas montañas y las noches se alargaban en una penumbra opresiva que amenazaba con envolver toda esperanza de normalidad. Incluso en pleno día, la sensación de estar siendo vigilado era ineludible. Una tarde, mientras recorría solo una sección remota del campamento, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Caminaba despacio, intentando ordenar mis pensamientos, cuando noté una figura fugaz al final del sendero. No era un compañero, ni una sombra proyectada por el sol poniente, era algo distinto, una presencia que parecía flotar entre la realidad y la pesadilla. Mi respiración se volvió entrecortada y el corazón me golpeaba con fuerza, pero mantuve la calma. Era mi entrenamiento militar el que me sostenía, aunque el terror que me invadía me decía lo contrario. No hubo palabras, solo la comprensión silenciosa de que esa presencia era la manifestación de todo el horror que habíamos presenciado. Con el paso de los meses, regresé a la vida cotidiana, pero la paz era un espejismo inalcanzable. Las noches se convirtieron en interminables vigilias de insomnio, en las que el murmullo de la estática y las figuras espectrales me visitaban sin aviso. Cada vez que cerraba los ojos, era transportado de nuevo a esa sierra maldita, a esos senderos que se bifurcaban en la oscuridad y al eco incesante de una llamada desde el otro lado.
La experiencia me había marcado de forma indeleble, dejándome con la sensación de haber cruzado un umbral del que jamás podría retornar. Algunas noches me atrevía a salir al exterior en un intento desesperado por confirmar si la sierra seguía habitada por aquella energía oscura. El silencio era abrumador, roto solo por el sonido lejano de la naturaleza y el ocasional susurro del viento que parecía imitar voces humanas. Caminaba con la certeza de que algo me seguía, una sombra que se desvanecía cada vez que giraba bruscamente para enfrentarla. En esos momentos, el miedo se mezclaba con una extraña fascinación, una atracción morbosa hacia lo prohibido, hacia aquello que se ocultaba en la penumbra del desconocido. Durante una de esas noches, mientras la luna se asomaba tímidamente entre las nubes, decidí adentrarme más en lo que llamaban el otro lado. La sierra, bañada en una luz fantasmal, parecía transformarse en un escenario de otro mundo. Los árboles, con sus siluetas retorcidas, se alzaban como guardianes de un secreto milenario. Cada paso que daba me sumía más en una atmósfera de terror palpable, donde el tiempo parecía detenerse y la realidad se desdibujaba en un mar de sombras. En un descuido, tropecé con un pequeño claro, y en ese instante, mi mente se llenó de imágenes inconexas, rostros de soldados perdidos, manos extendidas clamando ayuda, y la repetida imagen de aquel compañero que regresó descalzo y en estado de shock. Era como si la sierra quisiera contarme su historia, revelar que algo oscuro había usurpado la existencia de aquellos hombres y que mi presencia allí no era una coincidencia, sino parte de un destino ineludible. Sentí que había sido marcado, que mi alma se había entrelazado con la esencia misma del lugar, condenándome a vivir en un perpetuo estado de angustia y terror. Con el tiempo, comencé a experimentar alteraciones en mi percepción, sonidos que no tenían fuente, sombras que se movían en ángulos imposibles y la sensación de que, en cada respiro, algo maligno se acercaba para arrebatármelo. El eco de la estática de aquel radio maldito seguía resonando en mi mente, recordándome que lo inexplicable había sido real y que el velo entre lo conocido y lo desconocido era más delgado de lo que jamás imaginé. Ahora, años después, cada vez que la noche se cierne sobre mí, vuelvo a sentir ese temblor interior, la presencia ineludible de un horror que se resiste a desaparecer. La sierra y sus secretos me persiguen en el silencio de mis momentos de soledad, y aunque trato de convencernos a mí mismo de que han sido simples alucinaciones provocadas por el estrés, sé en lo más profundo que lo vivido fue real. No es solo el miedo a la muerte, sino el terror a la idea de haber cruzado un umbral del que jamás se puede escapar. He tratado de olvidar, de reprimir la imagen de esos compañeros perdidos y la voz fantasmagórica que reclamaba ser escuchada. Pero cada noche, en la soledad de la oscuridad, me encuentro a mí mismo reviviendo aquel episodio, sintiendo el peso de la sierra sobre mi alma y el eco lejano de una llamada que proviene del otro lado. El miedo se ha convertido en mi compañero constante, una sombra que se adhiere a cada paso, recordándome que algunos misterios deberían quedar enterrados, que hay puertas que jamás debimos abrir. La soledad en la que vivo ahora es un reflejo de la desolación interior que me dejó aquella experiencia. No duermo, pues cada parpadeo es una amenaza, cada susurro del viento una promesa de que aquello aún acecha. Y es en ese insomnio perpetuo, en el umbral entre la vigilia y el sueño, donde siento que mi mente se deshace en fragmentos de una realidad inescapable. La sierra se ha convertido en un eco eterno, un lugar donde los vivos conviven con las sombras de los muertos y donde el miedo se transforma en una presencia casi tangible. Hoy, al escribir estas líneas, lo hago con la convicción de que nada puede borrar lo que he vivido. La experiencia se ha grabado en mi ser, y aunque intentara persuadirme de que solo fue una mala alucinación, cada imagen, cada sonido, cada fragmento de estática me recuerda que el horror de aquella sierra es tan real como la sangre que aún corre por mis venas. He aprendido que hay límites que no deben ser traspasados, secretos que en lugar de ser revelados, deben permanecer sellados en el silencio de la noche. No puedo dormir sin sentir la mirada de aquellos compañeros perdidos, sin percibir el susurro de la sierra que me invita a regresar a ese oscuro umbral. Y es que, a veces, cuando cierro los ojos, siento que mi espíritu está al borde de un abismo del que no hay retorno, atrapado entre lo que fue y lo que jamás debería ser.
En ese estado de constante alerta, mi mente se pregunta si algún día lograré liberarme de la maldición que me persigue, o si, por el contrario, estoy condenado a vivir en un perpetuo ciclo de terror y soledad. Mientras tanto, mi relato es un testimonio, una advertencia silenciosa para aquellos que, como yo, se atreven a mirar demasiado de cerca la oscuridad. La Sierra de Chihuahua esconde más de lo que la vista puede captar y en sus entrañas acechan secretos que desafían toda lógica, esperando el momento oportuno para reclamar lo que les pertenece. A veces, en la penumbra, creo oír la risa apagada de aquellos que se atrevieron a cruzar el umbral, una risa que me recuerda que en el otro lado el horror nunca muere. Hoy, cada paso que doy me lleva un poco más cerca de ese abismo, y cada noche, al enfrentarme a la sombra de mi pasado, sé que el verdadero terror no reside en lo que se puede ver, sino en aquello que se oculta en el silencio, en la soledad y en el eco de la estática que, a pesar de los años, sigue siendo la única prueba de que algo oscuro y profundo habita en la sierra. Y mientras mi mente se debate entre la realidad y la pesadilla, el umbral permanece, esperando, siempre esperando, el momento en que sus secretos sean finalmente revelados. Así, vivo con la certeza de que, aunque el tiempo intente borrar las huellas del horror, el otro lado nunca se desvanece. Se integra en cada sombra, en cada suspiro del viento, en cada latido de mi corazón. Y cada noche, al cerrar los ojos, me pregunto si no habré cruzado, sin querer, el umbral hacia un destino del que jamás podría escapar. La Sierra. Nunca olvidarás aquella noche en la que el terror se mezcló con la niebla de la sierra, y cada crujido del bosque parecía gritar tu destino. Te encuentras ahora en la penumbra de tus recuerdos, reviviendo la pesadilla que marcó tu vida militar, una experiencia que te persigue y te impide conciliar el sueño. Yo también formé parte de ese pelotón del ejército mexicano, asignado en 2008 para perseguir a un grupo de sicarios en las remotas y ásperas montañas de Guerrero. La misión nos llevó a adentrarnos en una espesura casi inhumana, donde la sierra parecía guardar secretos ancestrales y oscuros. Recuerdo que, tras días de intensa vigilancia y desplazamientos constantes, nos instalamos en un campamento improvisado cerca de un río, en un claro apenas iluminado por la luna. La atmósfera estaba cargada de un silencio ominoso, roto solo por el murmullo del agua y el incesante crujido de las ramas al compás del viento. Esa noche, el ambiente era pesado, casi tangible, como si la sierra misma respirara angustia. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras intentaba conciliar un sueño inquieto, fui despertado por un sonido sordo y rítmico, como si alguien o algo caminara con pasos deliberadamente pesados entre los árboles. Al principio, pensé que era un compañero en alguna de sus patrullas nocturnas, pero al abrir los ojos, el terror se apoderó de mí. Del otro lado de la tienda, una figura alta y oscura se recortaba contra la tenue luz de la luna. No tenía rostro, o al menos no uno que se pudiera identificar como humano. Ese ser se desplazaba con una quietud inhumana, deslizándose entre los árboles como si fuera parte de la misma oscuridad. El estremecimiento recorrió mi cuerpo y sentí que cada instinto me gritaba que huyera, pero mis pies parecían clavados al suelo. Esa figura era imposible, un espectro que desafiaba toda lógica y razón. Durante minutos eternos, la presencia se mantuvo a la orilla de nuestro campamento, observándonos sin pronunciar palabra, o tal vez con una intención que nunca pude descifrar. La única señal de su existencia eran sus pasos, que resonaban con una cadencia perturbadora en la soledad de la noche. La madrugada llegó lentamente y, con ella, el tenue resplandor del amanecer. Los miembros del pelotón, aún con los ecos de la noche en la piel, salieron de sus tiendas y comenzaron a inspeccionar el campamento. Lo que encontraron era desconcertante, enormes huellas rodeaban nuestras tiendas, marcas que ningún soldado podría haber dejado. Cada trazo parecía demasiado grande, demasiado preciso, y evocaba la imagen de un ser que trascendía la condición humana. Nadie quiso hablar abiertamente de lo sucedido, como si nombrar aquella presencia fuera invocar a un mal mayor. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio forzado y una tensión palpable. Caminábamos por senderos que, de costumbre, conocíamos al dedillo, pero que de pronto parecían retorcerse y cobrar una dimensión amenazadora. Cada sombra,
cada susurro del viento, despertaba en nosotros la inquietud de que aquello que habíamos visto aún nos seguía, acechando en el umbral de la razón. A pesar de la aparente normalidad de nuestras tareas diarias, en lo profundo de cada uno se escondía el temor de que la sierra, en su inmensidad, hubiera dejado su impronta maldita sobre nosotros. Esa experiencia se transformó en una obsesión personal. Durante las noches, cuando el silencio se volvía abrumador, me encontraba repasando cada detalle, intentando comprender qué había sido aquella figura. Empecé a investigar relatos y testimonios de otros soldados que, en mis años de servicio, me confesaron haber sentido presencias inexplicables en la sierra. Historias que hablaban de espíritus vengativos, de fuerzas que habitaban en los recovecos de la naturaleza, aguardando el momento oportuno para manifestarse. Cada relato se mezclaba con mi propia vivencia, dándome a entender que, en la Sierra de Guerrero, la frontera entre lo real y lo sobrenatural era difusa y peligrosa. Recuerdo cómo, en los momentos de calma, me imaginaba aquella figura deslizándose entre la maleza, observándome con ojos que no podía ver, evaluando cada movimiento, cada decisión. Esa imagen se convirtió en una sombra constante, una presencia que, aún en el día, se manifestaba en sueños y en la más leve brisa. Mi cuerpo y mente comenzaron a resentirse de aquella noche. Cada sonido, cada crujido, me hacía revivir ese instante de terror y el insomnio se convirtió en mi compañero inseparable. Una noche, ya marcado por la ansiedad acumulada, decidí salir a caminar por los senderos del campamento. Quería enfrentar mis miedos, descubrir si aquella presencia seguía merodeando en los alrededores. Caminé con la linterna en mano, mis pasos eran lentos y medidos, y el aire fresco de la sierra parecía susurrar advertencias. La soledad era abrumadora y, por momentos, sentí que el bosque entero conspiraba en mi contra. Entre los árboles, la oscuridad se movía de forma casi inteligente, y en cada sombra parecía esconderse un fragmento de aquella figura inexplicable. Avanzaba sin rumbo fijo, cuando de repente, en un claro, el silencio se volvió abrumador. No se oía ni el crujido de las hojas bajo mis pies. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, de espaldas, como si estuviera absorto en algo en la penumbra. Mi corazón se aceleró, y la adrenalina se apoderó de mí, pero la curiosidad, casi macabra, me impulsó a acercarme. Al llegar a una distancia prudente, la figura se giró lentamente, y aunque no pude distinguir ningún rasgo en su rostro, sentí que me observaba con una intensidad sobrenatural. No hubo palabra ni gesto que desvelara sus intenciones, solo el eco de una presencia que parecía existir fuera de cualquier realidad conocida. Quedé allí, paralizado, mientras la figura desaparecía entre la espesura del bosque, como si nunca hubiera existido. Regresé al campamento con la mente llena de preguntas y un terror que amenazaba con consumir toda mi razón. Durante las siguientes semanas, la misión continuó, pero aquella experiencia se convirtió en una carga invisible para todos nosotros. Los sicarios fueron eventualmente localizados y neutralizados, pero la sierra, con su aura de misterio, había dejado una marca imborrable en cada uno de nosotros. De vuelta en la base, en medio de la rutina y el orden que el ejército imponía, mis compañeros y yo intentábamos olvidar aquella noche. Sin embargo, el silencio forzado, las miradas esquivas y las preguntas que nadie se atrevía a formular nos recordaban que en la sierra habíamos tocado algo más que la criminalidad humana. Esa experiencia se transformó en leyenda, un relato que se transmitía de manera tácita entre los soldados, una advertencia silenciosa de que hay fuerzas en la naturaleza que escapan a nuestra comprensión y que, en ocasiones, se manifiestan de la forma más terrorífica. Con el paso del tiempo, mis noches se llenaron de insomnio y de la inquietud de saber si alguna vez había sido real o simplemente fruto de una mente sobrecargada por el estrés y la tensión del combate. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, el eco de esos pasos y la visión de aquella figura sin rostro se materializaban en mi mente. En sueños recorría de nuevo la sierra, caminaba por senderos oscuros y sentía, en cada recoveco, que algo me observaba, que el mal se escondía en la penumbra. He buscado respuestas en documentos militares, en relatos de otros veteranos y en antiguas leyendas de la región. La Sierra de Guerrero ha sido siempre un lugar de misterio, donde convergen creencias ancestrales y supersticiones que se han transmitido de generación en generación.
Hay quienes aseguran que la zona está maldita, que en ella se esconden espíritus guardianes o, por el contrario, entes malignos que se alimentan del miedo humano. Nunca llegué a una conclusión definitiva, pero la experiencia me enseñó que hay verdades que se ocultan tras el velo de lo inexplicable y que, a veces, enfrentarlas es una condena perpetua. Cada vez que el viento silba entre las copas de los árboles, siento que la sierra me llama, que insiste en recordarme aquello que jamás debió ser perturbado. Esa llamada es como un imán, atrayéndome hacia un abismo de recuerdos y pesadillas, donde la línea entre lo real y lo fantástico se vuelve irrelevante. Los días de servicio se han convertido en una amalgama de vivencias y terrores, una colección de momentos en los que la razón y el miedo se disputan el control de la mente. La figura que presencié aquella noche se transformó en el símbolo de un horror que no conoce fronteras, un recordatorio de que, en medio de la oscuridad, existen presencias que trascienden lo humano y que pueden cambiar para siempre la percepción de la realidad. En mis horas más solitarias, me pregunto si la sierra es consciente de la fuerza que emana de esas memorias, si cada árbol, cada roca, lleva en su interior la esencia de un mal ancestral. La respuesta se esconde en el silencio del bosque, en el eco distante de pasos que jamás se olvidarán. Hoy, al relatarte estos hechos, me doy cuenta de que el verdadero horror no reside únicamente en lo sobrenatural, sino en la incertidumbre de lo que no podemos controlar ni comprender. La sierra, con su vasta extensión y sus sombras inmutables, se convierte en un espejo de nuestras propias vulnerabilidades, un recordatorio de que, en cualquier momento, lo desconocido puede irrumpir en la más mundana de nuestras vidas. Cada noche, mientras la oscuridad envuelve mi habitación, revivo esos instantes y siento que, en algún recodo del bosque, esa presencia acecha, esperando el momento exacto para volver a manifestarse. No es solo el miedo a lo inexplicable lo que me atormenta, sino la sensación de impotencia, el conocimiento de que existen fuerzas que escapan a nuestro entendimiento y que pueden derrumbar hasta la más férrea de las convicciones. La sierra me enseñó que hay momentos en que el destino se impone de manera cruel e inesperada y que la lucha contra lo incontrolable es, a menudo, una batalla perdida antes de empezar. Al recordar aquella noche, mi cuerpo se hiela y mi mente se sumerge en un abismo de recuerdos que parecen negarse a disiparse. La figura sin rostro se ha convertido en una marca indeleble, un espectro que me acompaña en cada paso, en cada suspiro, recordándome que la verdadera pesadilla no se limita a lo que se puede ver, sino a lo que se esconde en la penumbra de lo desconocido. Esa experiencia, más que cualquier otra batalla, definió mi existencia, y ahora, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a transitar ese oscuro sendero, en el que el miedo se funde con la soledad y el misterio. Si alguna vez decides adentrarte en las sombras de la sierra, recuerda que allí, en el silencio abrumador, el terror acecha con la misma certeza con la que la noche sigue al día. Y es que, en ese rincón del mundo, cada paso, cada crujido, es un recordatorio de que hay fuerzas que jamás podrás comprender, presencias que, al igual que la figura sin rostro, se deslizan entre la realidad y la pesadilla, dejando en su estela el eco de un horror que no se apaga jamás. Esta es mi historia, la que me persigue día y noche y que me hace temer el silencio. Una historia en la que el miedo se convierte en un compañero constante y en la que la Sierra de Guerrero es el escenario de un terror tan real que, incluso en la luz del día, la sombra de aquella figura oscura se cierne sobre mí, recordándome que algunos secretos jamás deben ser descubiertos. Y así, mientras sigues leyendo, imagina que eres tú el que camina por esos senderos olvidados, donde cada sombra oculta una amenaza y cada susurro es el eco de un mal ancestral. Porque en la sierra, la realidad y la pesadilla se funden en un abrazo siniestro, y el terror nunca termina, simplemente se reinventa, noche tras noche, en el silencio de lo desconocido. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video.